buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por tu compañía, por tu amor, por tu cuidado. Ahora, Padre, vamos a abrir tu santa palabra y necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Por favor, háblanos, necesitamos escucharte. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de esta semana lleva por nombre Los Escogidos. El versículo para memorizar, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Israel. La lección de esta semana abarca Romanos 10 y 11. Si bien haremos un énfasis especial en el capítulo 11, es importante leer ambos capítulos completos. Estos dos capítulos han sido y siguen siendo el punto focal de muchos debates. No obstante, hay algo que se evidencia claramente a través de todos ellos: el amor de Dios por la humanidad y su gran deseo de que toda la humanidad se salve. No existe ningún rechazo colectivo para la salvación. Romanos 10 deja muy claro que no hay diferencia entre judíos y griegos. Romanos 10:12. Todos son pecadores y todos necesitan de la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Esta gracia nos llega a todos, no según la nacionalidad, el nacimiento o las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, que murió como sustituto de los pecadores de todos los lugares y tiempos. Los roles pueden cambiar, pero el plan básico de salvación no cambia nunca. Como se dijo anteriormente, es importante entender que cuando Pablo habla de escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. Ese nunca fue el tema en cuestión, sino que después de la cruz y después de la introducción del Evangelio a los gentiles, el movimiento primitivo de los creyentes judíos y gentiles asumió la responsabilidad de evangelizar al mundo. El día domingo lleva por título Cristo y la ley. Te invito a que leamos Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Y cómo podríamos hoy correr el peligro de buscar establecer nuestra propia justicia? Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Quienes se miran a sí mismos, sus buenas obras, su dieta, con cuán rigurosidad guardan el sábado, todas las cosas malas que no hacen o las cosas buenas que han logrado incluso con las mejores intenciones, todos estos están cayendo en la trampa del legalismo. A cada momento en nuestra vida debemos mantener ante nosotros la santidad de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad. Esa es la manera más segura de protegernos de la clase de pensamiento que lleva a la gente a buscar su propia justicia, que es contraria a la justicia de Cristo. Romanos 10:4 es un versículo importante que presenta la esencia de todo el mensaje de Pablo a los romanos. Primero que todo, necesitamos conocer el contexto. Muchos judíos estaban procurando establecer la justicia suya propia, Romanos 10:3, y buscaban la justicia que es por la ley, Romanos 10:5. Pero con la venida del Mesías se manifestó el verdadero camino de la justicia. Se les ofreció justicia a todos los que depositaran su fe en Cristo. Él era aquel a quien el antiguo sistema ceremonial había señalado. Aun si incluimos los 10 mandamientos en esta definición de la ley, no significa que los 10 mandamientos se hayan suprimido.
La ley moral señala nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deficiencias. De este modo, nos conduce a nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de justicia, y todo esto se encuentra solo en Jesús. Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que la ley nos conduce a Él y a su justicia. Aquí la palabra griega para fin es telos, que también se puede traducir como meta o propósito. Cristo es el propósito final de la ley, pues la ley nos conduce a Jesús. Considerar que este texto enseña que los 10 mandamientos, o específicamente el cuarto, al que apuntan estas personas, están ahora anulados, es sacar una conclusión que va en contra de muchas otras enseñanzas de Pablo del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez descubriste que te sentías orgulloso de lo bueno que eras, especialmente en comparación con los demás? Tal vez eres mejor. ¿Y qué? Compárate con Cristo y luego piensa en lo bueno que eres en realidad. Ahora pasamos a leer el devocional que hoy lleva por título Salvado pero tullido. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jerónimo era un buen esposo y un padre ejemplar, pero no aceptaba a Jesús. Su esposa, doña Juana, decía que la única cosa que le faltaba para que el hogar fuera realmente feliz era que Jerónimo decidiera entregar su vida a Cristo. Pero los años pasaban y Jerónimo no tomaba la decisión. Era un hombre correcto, un ciudadano cumplidor de sus deberes, asistía de vez en cuando a los cultos de la iglesia, pero nunca respondía a un llamado de aceptar a Jesús y a unirse al pueblo de Dios. Un domingo de mañana, mientras él y la familia se preparaban para salir de paseo, fue sorprendido por un horrible dolor de cabeza. Lo llevaron al hospital y el diagnóstico fue derrame cerebral. Cuando salió del hospital estaba todo deformado. No podía andar por sí solo y tuvo que usar una silla de ruedas para ser transportado de un lado a otro. En esas circunstancias aceptó a Jesús y pidió el bautismo. Un sábado de tarde tuve la alegría de bautizar a Jerónimo. 2 diáconos lo levantaron, lo hicieron descender a las aguas bautismales. Podría haber llegado por sus propios medios, con sus propios pies, pero postergó la decisión y cuando la tomó fue necesario que lo llevaran a la pila bautismal en una silla de ruedas. En el versículo de hoy encontramos una situación parecida. Le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Se trataba de un hombre que había vivido una vida de pecado. No era la primera vez que sentía la invitación de Cristo. Cuando todavía estaba físicamente bien, había oído muchas veces la voz del Espíritu Santo trabajando en su corazón, pero estaba totalmente amarrado a los hábitos y vicios. Era una situación que lo envolvía por todos lados. Alguna cosa allí adentro le decía que no podía jugar con el pecado, que la vida que estaba viviendo no lo llevaría a ningún lugar bueno, que estaba cavando su propia sepultura. Pero quien entra en la rueda del pecado no sale nunca, a menos que voluntariamente permita que Jesús opere un milagro. El resultado de la vida pecaminosa de ese hombre comenzó muy pronto a manifestarse en síntomas físicos. La parálisis comenzó a adueñarse de su cuerpo y quedó postrado en el lecho de sufrimiento. En medio del dolor y frente a la desesperación de sentirse inútil, era atormentado incesantemente por la culpa. Fue entonces cuando despertó a las cosas espirituales y manifestó la decisión de aceptar a Jesús. Solo que ya no podía ir a Jesús por sus propias fuerzas y necesitó que otras personas lo llevaran. El milagro sucedió. Jesús perdonó sus pecados y él volvió a su casa andando. ¿Vendrás hoy a Jesús andando con tus propios pies? ¿O esperarás que llegue el día en que sean otros los que te traigan? La decisión es tuya y tiene que ser tomada ahora. ¿Y sabes qué? Es para bien. Es para vida eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.